Abramos nuestras Biblias en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Les diría que estamos a capitulitos de terminar, pero como nos ha llevado el Espíritu Santo, el ritmo, yo no quiero decir tan lento, pero pausadito, que hemos tenido durante todo este estudio y esta reflexión a través del Evangelio de Mateo. No hacemos muchas promesas de que estamos prontos a terminarlo, pero sí estamos en la recta final. Hay varias maneras de bosquejar este precioso Evangelio. Una de ellas es el ministerio, la presentación, el ministerio y pasión y muerte del Señor. Tres columnas, capítulo 1 al 4, la presentación del Mesías. Capítulo 4 al 16, el ministerio público del Mesías. Y a partir del capítulo 16 es esta parte final de pasión, muerte y resurrección del Mesías. También otros lo han bosquejado alrededor de los discursos del Señor y nos aproximamos a este discurso del capítulo 24. Hoy estamos comenzando en el capítulo 23. Mateo, capítulo 23, comenzando en el verso 1. ¿Me acompañan en la lectura? Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Me acompañan a tener juntos una palabra de oración? Señor hermoso, gracias por esta preciosa oportunidad en la que de una manera completamente intencional, tus discípulos hemos hecho espacio para reunirnos, Señor, para tener quietud, para oír tus palabras. Y ese es un milagro, porque dice tu palabra que llegaría este día, y es el día de hoy, donde los que estuvimos muertos oiríamos la voz del Hijo de Dios y viviríamos. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en tu palabra tu gloria, como en un espejo, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu precioso Espíritu. Es lo que oramos los semillosos a lo largo y ancho de América Latina, quienes decimos así sea. Amén y amén. Hoy tengo mi Biblia en mi mano, no voy a necesariamente a seguir un script, pero el script que vamos a estar siguiendo es justamente en el capítulo 23, comenzando en el verso 1. Jesús les habló a la gente y a sus discípulos diciendo, Jesús viene del capítulo anterior abriendo la puerta a aquellas personas que de antemano habían cerrado su corazón, teniendo ojos no querían ver, teniendo oídos no querían escuchar lo que Dios decía acerca de su reino, acerca de sus Mesías, y todavía en un acto de misericordia y de paciencia el Señor les trae estas parábolas, y después de estas parábolas viene la contención de los fariseos, de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, de este intérprete de la ley, y parece ser que acabó en el capítulo 22 esta contención y Jesús se da a la tarea de enseñar, a la tarea de equipar, a la tarea de discipular. No sé si ya se dieron cuenta, discípulos del Señor, que el gran énfasis en el ministerio del Señor es la enseñanza, es el equipamiento. Y se me hace muy interesante porque en este capítulo el Señor denuncia los vicios de conducta de los falsos maestros, de los pseudo líderes espirituales, de los impostores de la verdad. Y yo diría, o se antojaría, ¿no? Que esto se lo dijera directamente a ellos, en su cara. Pero leemos nuevamente el verso 1, si están conmigo, donde dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿Cuál es el propósito, pues, de que sus discípulos escuchen esto? Bueno, es
altamente didáctico. Ya en el capítulo 16, en el verso 6, les había dicho a sus discípulos, guárdense, cuídense, protéjanse de la hipocresía, de la levadura de los fariseos. Poca levadura leuda toda la masa y poca levadura tiene la capacidad de corromper todo lo que toca. Verso 1, pues, nos abre los ojos y nos sitúa en el contexto de lo que vamos a escuchar. No son acusaciones en la cara de los fariseos, sino son advertencias al corazón de sus discípulos, quienes no estamos exentos a ser engañados, a ser arrastrados por todo tiempo, por todo tipo de doctrinas, así como las ondas del mar. Vamos al verso 2, si están conmigo. El tema de esta reflexión lo he titulado así: impostores de la verdad. Impostores de la verdad. En primer lugar, estos impostores de la verdad son contradictorios. Verso 2. Porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés es una manera de decir que estos líderes religiosos y estos expertos estudiosos de la ley, conocidos como escribas, eran aquellas personas autorizadas para interpretar la ley. En nuestros tiempos, estas personas autorizadas asumimos que son las personas que están detrás de un púlpito, abriendo, comentando, predicando la palabra de Dios. Y Jesús dice, hay personas autorizadas dentro del pueblo de Israel. En este caso, los escribas y los fariseos se sientan. Está la postura de un rabí. En las sinagogas había estas sillas ocupadas por los rabíes, y la postura esta de estar sentado era la postura clásica de un maestro de la ley. Por eso Jesús dice, estos maestros se sientan y dan una cátedra fabulosa, preciosa, verso 3, todo, sin faltar una cosa de lo que ellos mencionan. Todo lo que les digan ellos que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Parecería que es, a simple vista, parecería una instrucción, pero mientras yo le daba vueltas a este verso 2, todo lo que les digan y guarden, guárdenlo y háganlo. Esa es la enseñanza, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es como, parece ser que esto está presentado como un imposible, quizás hasta como una sátira, una manera de, otra manera más de decir cómo una persona que no practica la ley puede ser un maestro autorizado. Pero lo pone en esos términos el Señor. Guarden todo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué me atrevo a pensar así? Bueno, por varias razones. Y el libro de Malaquías, en el capítulo, ya les digo, Malaquías capítulo 2, verso 7, estoy leyendo desde mi Biblia, leemos, porque los labios de los sacerdotes, estos que se sientan en la cátedra de Moisés, los labios de del sacerdote han de guardar la sabiduría. Qué interesante. Y de su boca el pueblo buscará la ley. En el caso del pueblo, el pueblo debía de enfocarse en buscar la ley de los labios de los sacerdotes, pero los sacerdotes necesitaban enfocar en guardar la sabiduría. ¿Se fijan cómo funciona esto? La sabiduría es sabiduría cuando ésta primero se guarda y después se expone. Cuando nosotros, algo de lo que vamos a llevar a Nicaragua, a los discípulos, cualquiera que sea su estatura espiritual, su momento en su desarrollo espiritual, todos necesitamos saber que un discípulo aprende, pero inmediatamente practica.
porque de no aprender e inmediatamente practicar, una proclamación sin previa práctica es una proclamación hipócrita. Por lo tanto, aprendes, practicas, enseñas. Por eso el apóstol Santiago nos dice, no se hagan muchos maestros. No olviden que son discípulos. No se enfoquen en la docencia, en la enseñanza, en la proclamación, sin antes recordar que el compromiso de un discípulo es en practicar antes que proclamar. Y la verdad es que es, déjame decirlo así, todo un arte ir adelantado en el texto, nosotros que vamos capítulo por capítulo y verso por verso. No diría yo libro por libro porque estamos escogiendo diferentes géneros. Yo lo pondría como género por género, el capítulo por capítulo, verso por verso. Lo que quiero decir es que de repente nos toma por sorpresa un texto que no hemos aplicado. Y de repente necesitamos proclamarlo, pero hey, ¿ya lo aplicaste, pastor? ¿Ya lo aplicaste, moderador? ¿Ya lo aplicaste, discipulador? El libro de Esdras, un libro precioso que nos presenta este sacerdote, escriba, versado en las escrituras, en el capítulo 7, verso 10, nos presenta lo que muchos consideran como el texto o el verso clave de todo el libro. Y miren lo que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos. Por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento, encuentras ese orden. El escriba prepara su corazón para investigar la ley y ponerla por obra antes de proclamarla. Por lo tanto, Jesús, repito, voy al verso 3, todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan de acuerdo a sus obras porque dicen y no hacen. Es otra manera de decir, es imposible que alguien pueda proclamar la verdad antes de practicarla. El mensaje de un siervo de Dios es creíble cuando el mensajero o la vida del mensajero lo es. Muy bien, vamos al verso 4. Son estos impostores de la verdad, usurpadores del reino de Dios, falsos maestros, en primer lugar, contradictorios, porque hablan, hablan y hablan, pero no hacen. En segundo lugar, se dan a notar. No es que sea difícil identificarlos. Según la enseñanza de Jesús a sus discípulos, no es una denuncia a los fariseos, es una enseñanza para ti y para mí, porque el que cree estar firme, la Biblia nos dice, cuidado, miren que no caigan. En segundo lugar, estos usurpadores o impostores de la verdad se dan a notar. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estaba yo checando algunas versiones y me cautivó mucho este verso 4 en la versión en inglés llamada The Message. Si la quieres buscar, pones Mateo en inglés, Matthew 23, y luego pones MSG, y te va a salir el capítulo ahí en Google, y observa qué bonito está descrito, diciendo, y lo dice de una manera, con una paráfrasis hermosa. Me hizo pensar en los hermanos de José cuando ellos fueron cargados con los alimentos con los que el señor de Egipto, José, les envió a su padre, Jacobo, de regreso, después de una serie de situaciones. Pero dice acá, en lugar de presentar la palabra de Dios como un alimento, lo que hacen es guardarla, dice The Message,
guardarla en sacos de tradición, en sacos de religión y poner cargas difíciles y duras de llevar que estos falsos maestros no están dispuestos a mover ni con un solo dedo. La enseñanza bíblica es alimento. El libro de Jeremías nos dice, fue hallada tu palabra y yo la comí y esta se ha convertido en el gozo de mi corazón. Pero la palabra en los labios de un falso profeta deja de ser alimento y se empieza a convertir en una carga durísima de llevar, la cual, dice Jesús, los falsos maestros no están dispuestos a llevar con un solo dedo. Yo recuerdo en mis épocas de rock, de rock and rollero de los ochentas. Discúlpenme que, Luismi, perdóname que no vas a entender lo que acabo de decir, pero en un chat después te lo puedo explicar. Yo no, era muy joven, vivía en cuanto a tomar responsabilidad de mi vida espiritual y ser un discípulo de Jesucristo de una manera desordenada. Teníamos un pastor, y me refiero a mis épocas con Torre Fuerte. Viajábamos mucho y generalmente estábamos fuera los fines de semana. Por lo tanto, congregarnos, asistir, tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual, ejercer nuestros dones en el contexto de la iglesia local, pues era imposible. Y pues un personaje muy interesante y muy famoso se me acercó y me dijo, ¿y ustedes dónde se congregan? Dije, bueno, tenemos un pastor que cuida de nosotros, nos alimenta, pero a decir verdad, estamos de gira casi todos los fines de semana y me parece que me hizo no. Y entonces empezó a poner cargas pesadas sobre de mí, diciendo que nosotros éramos como aquellas personas que tienen por costumbre el no reunirse. Y se me ocurrió a mí preguntarle, oye, por cierto, ¿usted dónde se congrega? Me dijo, no, mi caso es diferente, ¿no? Ese es el espíritu de las personas que ponen cargas pesadas en la gente, pero que su caso es diferente. Ellos se sienten con el derecho de ser cocidos aparte en el lenguaje culinario, ¿correcto? Pero nos está alertando a ti y a mí, el Señor, a nunca proclamar antes de practicar. Uno. Y dos, que la palabra de Dios se hizo para alimentar nuestra alma, no para poner cargas y condenación en la vida de las personas. Esa es la imagen de poner cargas pesadas y duras. Lo que era alimento, de repente se conviertan en estos sacos que tienen que transportarse de una manera fatigosa y difícil. Verso 5. Antes, estos impostores de la verdad, en esto que se dan a notar, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchas sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Estas filacterias eran cajitas hechas en su mayoría de cuero, donde una porción de cada uno de los libros de Moisés se contenía, y esas cajitas las ponían en sus frentes, las ponían en sus brazos, como evocando esto de que dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, hablando de el gran mandamiento, tener oídos a su palabra y por lo tanto amarle con todo el corazón. Y estas cosas que yo te escribo estarán en tus frentes, estarán en tus brazos, las platicarás con tus hijos. Y y cuando leemos la Biblia y cuando leemos en Apocalipsis que Dios tiene una marca en la frente de sus siervos, parece ser que no tiene que ver tanto con portar una caquita en la frente, sino con meditar de día y de noche la palabra de Dios. Pero estas personas no estaban interesadas en lo interno y en el poder transformador de la palabra de Dios en la vida del creyente, sino en el ser vistos de las personas. Estos flecos a los que Jesús hace referencia eran este borde de su manto. Y era muy característico. Jesús tenía un borde de su manto que la mujer de flujo de sangre tocó, por ejemplo, ¿no? Y esto hablaba de que Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo de sacerdotes reales o de reyes y sacerdotes para su Dios, oficio que habían abandonado por abandonar
la palabra de Dios. Pero sí, estos mantos y estos flecos en los mantos, pues tenían que ser muy visibles, porque muy visible era su hipocresía. Con sus labios honraban a Dios, dice Isaías, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. No le amaban. Verso 6. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Qué interesante que el gran mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón, guardando su palabra, y lo que su palabra nos dice es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ellos lo habían ignorado, pero sí conocían el amor. ¿Cuál era el amor? Verso 6. Amaban los primeros asientos en las cenas. Se amaban a ellos mismos, el famoso amor propio, ¿no? Cuando está desenfocado de Dios, ese famoso amor propio es completamente autodestructivo. El amar los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, que nadie los inquiete, que nadie los moleste, cuando el Señor en el capítulo 20 del mismo evangelio ya les había dicho a sus discípulos, versos 25 y 26, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los grandes ejercen sobre ellas potestad, pero entre ustedes no será así, sino el que quiere hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. No, ellos se dan a notar, ellos se dan a notar ocupando los primeros asientos. Imagínate una escena del Getsemaní en el 2024, donde vienen pues los detractores de Jesús, viene el traidor a entregarle, han hecho ya un pacto y entonces vienen esta guardia, esos detractores, para llevar a Jesucristo a ser juzgado y después condenado y crucificado. Y bueno, le encuentran en los primeros asientos. Es fácil de encontrar. Hoy día es muy fácil de encontrar a los líderes cristianos. Están en los lugares de privilegio. Perdónenme, estamos en los lugares de privilegio. Pero cuando se trata de Jesucristo, a él lo tuvieron que identificar con un beso, porque entre sus discípulos nunca estuvo como el que era servido, sino como el que servía. ¿Quién se iba a imaginar que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, estaba entre esos discípulos en aquella noche como el que servía? Definitivamente tendría que identificársele con un beso. Ellos, los impostores de la verdad, se aman a ellos mismos, aman los primeros asientos, aman ser vistos de la gente. Verso 7. Y aman también no a las personas, no la palabra de Dios, no a Dios, pero sí tienen mucha pasión, verso 7, por las salutaciones en las plazas y por el estatus o los títulos, que los llamen rabí. Están como Chespirito, ¿no? Dígame, licenciado, licenciado. Oh, muchas gracias. Que los llamen rabí. Estando yo en el Club 700, haciendo, no sé si 300 o 400 programas para esta cadena cristiana CBN, algunos de esos programas siguen todavía siendo transmitidos en algunas cadenas cristianas en América Latina. Y entrevisté a toda clase de personajes, ¿no? Pero nunca entrevisté a personajes más interesantes que aquellos que decían, no me diga pastor, dígame apóstol, por favor. ¿No? Cuidado. O sea, ellos eran capaces de detener una entrevista. Uy, si yo le dijera por su nombre, don Ernesto, no, ningún Ernesto, llámeme apóstol, por favor. Y se encargaban de hacernos saber a los presentadores que para ellos el título era muy importante. Y a veces llegaban con un título, pero querían ser presentados con otro título. Y eso es lo que dice acá Jesús de estos impostores de la verdad, que no solamente son contradictorios en su enseñanza, sino que en segundo lugar se dan a notar porque aman los títulos.
Esto de que es tan común, reverendo. Si tú buscas en un diccionario la palabra reverendo, significa digno de reverencia. ¡Wow! ¿Cómo un mortal puede ser digno de reverencia? Pero bueno, así dice Jesús, que estos impostores de la verdad, falsos maestros, amarán los títulos. Eh, Me encanta cuando alguien me llama pastor, me encanta, porque el pastor no es un título. Es como yo a mi mamá le digo mamá. Mamá no es su título. Mamá denota una relación entre una persona que dio a luz y alguien que nació del vientre de una preciosa mamá. Y por eso ella es mi mamá. Pero no es porque tenga el título de mamá. Ella se llama Marta, ¿no? Y también lo mismo sucede con el pastor. Cuando nosotros nos aferramos al título, dígame pastor, ¿no? Eh, eh, ¿Cuántas veces he escuchado esto de Josefina, ¿cómo estás? No, no, no. Ninguna Josefina. Llámeme pastora Josefina, por favor. ¿En qué la puedo servir? Personas que solían ser amigas, pero esta persona se graduó de un seminario, de un cementerio, que diga un seminario, y entonces ya cambió su estatus y ahora ya abrazan un título, ¿no? Bueno, pues esto es tristemente cosa de todos los días en la llamada cristiandad, pero no así entre los discípulos de Jesús. Y otra vez el verso 1. Jesús habló estas cosas no a los fariseos, no a los saduceos, no a los herodianos, no a los intérpretes de la ley, a nosotros, sus discípulos, porque sabe que en esto consiste la hipocresía y la levadura de los fariseos, de la cual no estamos exentos. Miren, la tercera parte, estos impostores de la verdad son muy atractivos. Son muy atractivos, apelan a nuestra carne. Es fácil admirarles, es fácil desear su estatus, es fácil confundir los motivos de nuestros corazones para servir a Dios, anhelando el estatus, no el padecer juntamente con Jesús, para que juntamente con Jesús seamos glorificados cuando Él se manifieste. Verso 8. Impostores de la verdad, contradictorios, se dan a notar, pero son altamente atractivos. Verso 8 conmigo. Pero ustedes, discípulos amados, no quieren que se les llame rabí, ¿verdad que no? Porque uno es su maestro, el Cristo. O sea, si hay estatus, lo posee el Señor, el amo, dueño y Señor del universo, el único que es digno de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria, de toda la adoración, es nuestro Dios. Pero ustedes, por favor, no quieran, no anhelen. Pablo le habla a Timoteo, si alguno anhela obispado o un grado de liderazgo en la iglesia, dice, buena obra desea. El liderazgo en la iglesia cristiana es un humilde servicio que se hace para gloria de Dios en favor de los más necesitados. No hay tal cosa entre los discípulos de Jesucristo, en la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, como un tema jerárquico de estatus. Dice, porque ustedes, verso 8, están conmigo, leyendo conmigo, dice, porque uno es su maestro, el Cristo, y ustedes son, ¿qué? Somos hermanos. Es interesante que entre los discípulos de Jesucristo no hay jerarquías, no debe haberlas, no hay estatus, no debe haberlas, no hay clases, no debe haberlos. Esto deshonra a Dios entre nosotros, solo somos hermanos. Y tanto que tiene que decir la Biblia, el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios acerca de los diferentes dones espirituales, los miembros entre nosotros, en nuestros cuerpos, menos importantes como mi nariz. ¿Alguien puede vivir sin nariz? Definitivamente sí. Pues son los más visibles. Pero algunos miembros, como el páncreas, ¿lo ves? No lo ves. Y si me lo quitas, aquí caigo como mosca.
Que así sucede en el cuerpo de Cristo. Los menos visibles entre nosotros, de los hermanos, son los más importantes. Y los más visibles somos los menos. No hay estatus. Uno es el Cristo y todos somos hermanos. Precioso final del verso 8, ¿eh? Ahí como para subrayarlo. Verso 9, si están conmigo. Estos falsos maestros son altamente atractivos. Porque nuestra carne quiere estatus, nuestra carne quiere reconocimiento, nuestra carne quiere sentirse gratificada por sus logros y eso nos pone por encima de la gente. No llamen, verso 9, y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Ni busquen estatus, ni busquen una familia a la cual pertenecer, a veces por pertenecer a una iglesia de moda, por pertenecer a un ministerio de moda. Traicionamos estos valores del reino de Dios expresados, vistos con claridad, manifestados en la persona y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Hey! No busquen un lugar, no busquen un rebaño al que pertenecer. Ustedes son hijos de vuestro Padre. Mira lo que dice el verso 9. No llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Verso 10. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. ¿Qué significa eso? Si vamos a aprender, todos vamos a aprender ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? A las débiles, a las ovejitas débiles, a las perniquebradas, nos dice, si alguno está cargado y cansado, vengan a mí y yo les haré descansar. El ministerio de Jesús es libertar a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, a los cansados, ofrecernos con su perdón y su gracia el descanso para nuestras almas. Ese es el espíritu de Jesús y nosotros necesitamos aprender de quién, de Jesús. Yo sé que han estado y creo que siguen estando muy de moda las conferencias de ministerio, pero qué mayor conferencia de ministerio que ir de cerca, observando, aprendiendo, imitando, adorando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y toda la doctrina y enseñanza que es de acuerdo a la piedad. ¿Cuántas cosas nos ha dicho el Señor acerca de lo importante? Lo importante es amar a Dios, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Por eso no llamemos maestro a nadie, sino dejemos que su palabra nos alimente. Dejemos que sea el Señor, el buen pastor, el que nos lleve a delicados pastos y aguas de reposo para que nuestras almas hallen el descanso. Y finalmente, impostores de la verdad, sí, contradictores, se dan a conocer, son atractivos, apelan a nuestra carne. Ustedes no quieren imitarlos. Verso 11, estos serán humillados. Versos 11 y 12. El que es mayor entre ustedes sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante que este discurso a los discípulos es una antesala al discurso del Monte de los Olivos, donde el Señor predice un tremendo juicio cósmico sobre la nación de Israel por haber rechazado a su Mesías. Y cuando habla acá de el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, parece ser que este tono empieza, hablando en términos musicales, a experimentar un crescendo y que culmina en el capítulo 24, donde otra vez, repito, Jesucristo predice la destrucción del templo de Jerusalén, donde se llevaban a cabo todas estas arbitrariedades en contra de lo establecido por Dios en su preciosa palabra y modelado por su Mesías. ¿Cómo escapar de los falsos maestros? ¿Cómo escapar de sus artimañas, de sus errores? Verso 11.
El que sea mayor entre ustedes, sea siervo de todos. Cultiva la humildad. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, que en nosotros hay el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse como un estatus, sino que se despojó de esas cosas, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición se humilla nuevamente hasta la muerte y muerte de Jesucristo. Eso es lo que dice. ¿Cuáles son las personas más importantes, con mayor autoridad entre nosotros? Las vas a encontrar siempre detrás de un sartén, detrás de un volante, detrás de una escoba, detrás de aquellos utensilios que expresan su corazón de humillarse, de servir y de vivir como Jesucristo vivió entre nosotros. ¿Oramos? Señor precioso, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Nos embarcamos en este nuevo capítulo, capítulo 23, una enseñanza directa a tus discípulos, alertándonos de los vicios de la religión y de la falsedad, Señor, de aquellos usurpadores, Señor, que han ignorado, Señor, tu palabra. No queremos ser esas personas. Tú nos alertas, Señor, puntualmente, Dios, a no seguir esas prácticas, sino más bien aprender de ti, Señor. Padre, danos siempre un corazón para tu palabra, un corazón humilde, Señor, para obedecerla, y Padre, un corazón lleno de amor, para no llenar de cargas a los nuevos discípulos, sino al contrario, hablarles el evangelio de la gracia de Dios que traiga descanso para sus almas. Señor hermoso, te damos gracias por este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Así sea. Amén y amén.